Solo estás aquí porque me dio lástima, dijo mi madre, pasando a mi hermano un juego de boletos de avión de primera clase a Japón. Mi bono pagó por eso. Sonreí, limpié mi plato y me fui sin decir una palabra. Esa noche, cancelé todas las reservaciones, revertí la transferencia de millas y congelé su cuenta de emergencia. A la mañana siguiente, la TSA negó su embarque, y su hotel recibió una llamada inesperada. Solo estás aquí porque me dio lástima, repitió mi madre, justo ahí delante de todos, mientras le entregaba a mi hermano un nítido sobre blanco a través de la mesa del comedor, como si fuera un decreto real. Él lo abrió lentamente, ya sabía lo que había dentro, y comenzó a sonreír antes incluso de sacar los boletos, primera clase a Japón, 2 asientos, pagados en su totalidad. Su novia jadeó, como si estuviera en una película. Todos los demás en la mesa guardaron silencio por un segundo, luego comenzaron a aplaudir, como si mi madre acabara de curar el cáncer. Mi padre levantó su copa, mi tío le dio una palmada en la espalda a mi hermano, y mi madre se sentó allí, absorbiéndolo todo como si fuera una ovación de pie. ¿Y yo? Yo solo me senté allí, sonriendo de la misma manera que sonríes cuando te das cuenta de que te han convertido en el remate de una broma de la que nadie te advirtió. Esos boletos eran míos, pagados con mi bono. Le había contado a mamá sobre ellos hace semanas, sugiriéndolo como una sorpresa para mi hermano. Siempre había hablado de Japón, creciendo obsesionado con la comida, la cultura, todo el asunto. Pensé que tal vez darle esa experiencia arreglaría algo entre nosotros, tal vez incluso reiniciaría lo que sea que siempre se sintió roto. En cambio, ella tomó los boletos, me borró de la historia y se los entregó como si fueran su regalo, con una sonrisa que decía que no solo se olvidó de mencionar mi nombre, sino que eligió no hacerlo. Y para clavar el cuchillo más profundamente, dijo, solo me invitaron por lástima. El resto de la cena fue un borrón, pollo soso, arroz seco, pastel comprado en la tienda. Recuerdo a la gente riendo, recuerdo a la novia mostrando fotos de su tablero de visión para Tokio, recuerdo a mi hermano hablando sobre en qué hoteles de lujo se hospedarían, ninguno de los cuales yo había reservado. De hecho, había elegido un lugar boutique cerca de Shinjuku porque dijo que quería una experiencia auténtica, pero ahora quería hoteles de 5 estrellas y piscinas en la azotea. No dije una palabra, solo asentí, sonreí cuando tuve que hacerlo, y cuando se recogieron los platos, me fui. Sin despedidas, sin portazos, simplemente salí como si tuviera algo más importante que hacer. Y tal vez lo tenía. En casa, me serví una copa de vino y abrí mi computadora portátil. Inicié sesión en la cuenta de la aerolínea, cancelé los boletos, revertí la transferencia de millas y congelé la tarjeta de emergencia que usaban cada vez que su cuenta bancaria se agotaba. Luego inicié sesión en el sitio del hotel. Cancelé la reserva y llamé directamente a la recepción, diciéndoles que esperaran una no presentación y que no reservaran la habitación. No sentí ira, ni siquiera sentí satisfacción, solo una especie de calma, como si el último dominó finalmente hubiera caído. A la mañana siguiente, preparé café y me senté junto a la ventana, observando la calle de abajo. El sol apenas estaba saliendo cuando llegó la primera llamada. Mi hermano la ignoró, luego su novia, luego mi madre, luego de nuevo mi hermano, luego mi padre, y luego todos ellos otra vez. No contesté ni una sola. A las 8:22 de la mañana, llegaron al aeropuerto. La aerolínea les dijo que los boletos eran nulos, mi nombre había estado en la reserva, no el de ellos. Sin tarjeta de crédito de respaldo, sin millas de recompensa, sin efectivo para cubrir nuevos boletos. Se quedaron allí en el mostrador, confundidos, luego enojados, luego callados. Y luego llegó el hotel. Mi madre los llamó, todavía confiada, todavía pensando que su crédito con el universo no se había agotado, pero el hotel no tenía registro de la reserva, ninguna explicación, ninguna disculpa, solo un adiós educado. Al mediodía, estaban de vuelta en casa, sin llamadas, sin mensajes de texto. No porque no estuvieran furiosos, sino porque todavía creían que yo volvería arrastrándome, que yo lo arreglaría, que yo siempre lo arreglaba. No tenían ni idea de que ni siquiera había empezado. No llamaron esa noche, sin mensajes de texto, sin correos de voz pasivo-agresivos, sin silencio frío disfrazado de castigo, solo silencio de radio completo. Hubiera sido inquietante si no supiera ya lo que estaban haciendo, esperándome. Pensaron que me sentiría culpable, que aparecería con una mirada triste y un nuevo juego de boletos, que me disculparía como siempre lo hacía, como se suponía que debía hacerlo.
En cambio, dormí hasta tarde, me desperté tarde, hice panqueques, publiqué una foto en Instagram con un pie de foto sarcástico sobre los domingos de autocuidado. Sabía que mi hermano lo vería, me seguía en todo. No dejaría de seguirme, eso haría obvio que estaba molesto. Alrededor de las 4 de la tarde, recibí un mensaje de texto, solo una palabra, ¿por qué? No respondí. A las 7:11 de la tarde, aparecieron en mi apartamento. Vivo en un edificio con una entrada principal cerrada con llave, pero alguien debe haber mantenido la puerta abierta. Escuché el golpe y ya sabía quién era. Abrí la puerta y vi a los tres, mi hermano, mi madre y su novia, que parecía más avergonzada que enojada. Claramente no se había apuntado para este tipo de drama familiar. Mi madre ni siquiera dijo hola, entró directamente como si fuera dueña del lugar. Mi hermano la siguió, callado, con las manos en los bolsillos. Su novia se quedó en el pasillo por un momento antes de entrar también. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente mi madre. Al principio no dije nada, solo dejé que la pregunta se quedara en el aire. Luego le hice una pregunta, ¿por qué le dijiste a todos que era tu regalo? Ella no respondió. Podría haberme lanzado a un discurso, haber expuesto los años de ser el hijo de reserva, el que arreglaba todo, pagaba por todo, y aún así, de alguna manera, siempre era el que ellos estaban haciendo un favor al incluir. Podría haber gritado, acusado, exigido una disculpa, pero no lo hice. En cambio, miré a mi hermano y dije, ¿quieres saber la verdad? Él asintió. No soy rico, dije. Ni siquiera me va tan bien. No tengo una empresa emergente, no estoy invirtiendo, no soy nada. Soy conductor. Conduzco a este tipo, un bloguero. Él es el que tiene el dinero, yo solo trabajo para él. ¿Ese bono? Eso fue una propina, algo único. Lo gasté todo en esos boletos, el hotel y su viaje. Y dejé que mamá se llevara el crédito porque pensé, ni siquiera sé lo que pensé. El silencio que siguió fue casi cómico. Mi madre parpadeó, como si me hubiera malentendido. Mi hermano abrió la boca, luego la cerró. Su novia lo miró a él, no a mí. Mentiste, dijo finalmente mi madre. No, dije, tú asumiste, y yo no te corregí porque sabía que no te gustaría la historia real. Ella no discutió, ninguno de ellos lo hizo. Se fueron poco después, mi madre ni siquiera se despidió. Mi hermano me miró de una manera extraña, algo entre culpa y lástima. Su novia murmuró algo educado. Pero al día siguiente, todo cambió. Esa tarde, mis padres aparecieron de nuevo, esta vez sin mi hermano. Trajeron comida, como si fuera una ofrenda de paz. Mi padre, que casi nunca me hablaba a menos que necesitara que se arreglara algo en la casa, se sentó y comenzó a charlar como si fuéramos mejores amigos. Luego la conversación dio un giro. Comenzaron a quejarse de mi hermano, de lo egoísta, irresponsable, arrogante que era, de cómo había cambiado, de cómo no apreciaba lo que ellos hacían por él, de cómo estaban decepcionados, de cómo yo era la verdadera familia, el confiable, de cómo estaban contentos de que yo hubiera dicho la verdad porque ahora sabían con quién podían contar. Solo asentí, sonreí cuando tuve que hacerlo, y cuando me preguntaron si podía ayudar a cubrir algunos de sus gastos el próximo mes, dije que no. No porque no pudiera, sino porque no quería. Ahí es cuando comenzó el verdadero drama. El cambio fue rápido, casi impresionante. Una semana era invisible, una pieza de repuesto en el motor familiar, a la siguiente, era el hijo favorito, el de confianza, el adulto. Mis padres comenzaron a enviarme mensajes de texto con actualizaciones sobre las cuentas, sobre los recados, sobre las pequeñas cosas que solían decirle a mi hermano. Mi padre incluso me preguntó si podía ayudarlo a configurar la banca en línea. Fue risible. Dije que no a todo, educadamente, con calma, sin explicaciones, solo no. No insistieron, al menos no al principio. Creo que creían que era una fase, que estaba siendo mezquino, que si seguían halagándome, me rendiría. Pero entonces las cosas comenzaron a desmoronarse. Recibí una llamada de mi tía por parte de mi padre. Hablábamos tal vez una vez cada 3 meses, así que ver su nombre en mi pantalla significaba que algo andaba mal. Comenzó preguntando si todo estaba bien entre mi hermano y yo, dijo que había oído de mi madre que él había estado distante, y que solo quería entender.
No dije mucho, solo le dije que hablara con ellos. Una hora después, mi prima me envió un mensaje de texto: tu madre acaba de llamar a mi madre llorando. ¿Qué demonios está pasando ahí? Ahí es cuando supe que lo estaban tergiversando, diciéndole a la gente que mi hermano había cambiado, que estaba frío, que se había vuelto egoísta, pintándose a sí mismos como padres desconsolados y confundidos que simplemente no entendían que habían hecho mal. Y luego, 2 días después, mi hermano llamó. No preguntó por Japón, no mencionó el hotel ni los vuelos cancelados, ni siquiera mencionó nuestra última conversación. Solo preguntó si podíamos reunirnos para almorzar. Dije que sí. Nos encontramos en un lugar tranquilo del centro. Parecía cansado, no solo con resaca o con falta de sueño, realmente cansado, como si algo lo hubiera estado presionando durante un tiempo. No perdió el tiempo. ¿Puedo preguntarte algo con honestidad? Claro. ¿Les contaste sobre el dinero? Parpadeé. ¿Qué dinero? El préstamo. No lo había hecho. Resulta que, hace 6 meses, le pidió una buena suma a nuestros padres, dijo que era para una oportunidad de negocios, un trabajo independiente con gran potencial. Mis padres, en su estilo habitual, se lo dieron sin contrato, sin detalles. Se lo contaron a sus parientes, como estaban apoyando el futuro de su hijo, cómo iba a lograrlo. No lo hizo. El trabajo se cayó, no pudo pagarlo, y ahora, después del lío de Tokio y el drama, todavía estaban intentando tergiversarlo. Habían comenzado a amenazarlo, llamándolo a diario, exigiéndole el pago, diciéndole a sus parientes que era un ladrón, un mentiroso. Parecía avergonzado cuando lo dijo, como si quisiera defenderse pero no pudiera. No pensé que se volverían contra mí tan rápido, dijo. Dijeron que tú fuiste quien les dijo que era un fracaso. Yo no, dije. Lo sé, pero le están diciendo a todos que tú sí. Fue un momento surrealista, yo sentado frente al hijo predilecto, viéndolo desmoronarse. Debería haberme sentido satisfecho, vindicado. No lo hice. Solo me sentí cansado. Están intentando hacer que nos odiemos, dijo. No tienen que esforzarse mucho. Me miró durante mucho tiempo, luego asintió, como si estuviera de acuerdo pero no quisiera admitirlo. Voy a arreglarlo, dijo. De acuerdo, pero no le creí, y no creo que él mismo se creyera, tampoco. 3 días después, nuestra madre apareció en mi puerta de nuevo, sola esta vez. Dijo que necesitaba hablar, dijo que era serio. Necesitas ayudarlo, dijo. Nos va a arruinar. Le dimos todo, dijo, y ahora se ha vuelto contra nosotros, nos está haciendo quedar como tontos. La gente está hablando, así que, haz algo. Ayude. Tú siempre lo haces. Sonreí. No quiero. Ella pareció sorprendida, como si nadie le hubiera dicho eso antes, como si hubiera roto alguna regla no escrita. Esa fue la última vez que vino. Después de eso, todo explotó. Comenzó con una publicación de Facebook. Mi prima Rachel, la que siempre piensa que los asuntos familiares son asunto suyo, publicó una cita pasivo-agresiva sobre las personas que traicionan a quienes los criaron. Los comentarios fueron peores, insinuaciones vagas, niños con derecho, historias de éxito falsas, y uno de mi tía que escribió: a algunos de nosotros nos criaron con moral, a otros nos criaron con excusas. No pasó mucho tiempo antes de que mi bandeja de entrada se llenara de mensajes de personas con las que no había hablado en años, viejos amigos de mis padres, vecinos, algunos parientes lejanos, preguntando si todo estaba bien. Uno incluso preguntó si realmente solo era un conductor. No respondí a ninguno de ellos. Luego llamó mi hermano, dijo que alguien de la iglesia de mi madre se le había acercado y le había preguntado si necesitaba ayuda financiera, que habían oído que su propio hermano lo estaba chantajeando, que tal vez yo le había quitado dinero y luego se lo había echado la culpa a los padres. Fue un caos, fabricado, ensayado y perfectamente distribuido. Y aquí está lo mejor, mis padres ni siquiera lo estaban negando, lo estaban aprovechando, jugando a ambos lados, diciéndole a algunas personas que mi hermano les robó, diciéndole a otras que yo lo había manipulado, actuando como víctimas ante todos los que escuchaban. Ahí es cuando mi hermano se quebró. Apareció en mi apartamento una noche, no enojado, simplemente acabado, como si finalmente hubiera llegado al punto al que yo había llegado meses atrás.
Les dije que no les iba a pagar, dijo. Les dije que me dejaran en paz, que si querían hacer público esto, yo lo haría más alto. Le creí porque podía oírlo en su voz, ya no tenía miedo, estaba simplemente harto de fingir. Y luego me contó la parte que realmente lo cambió todo: están en quiebra. Han estado en quiebra durante un tiempo. Tarjetas de crédito al máximo, patrimonio neto agotado, la pensión de papá es prácticamente nada. ¿Ese préstamo? Ese no era ahorro, era dinero que sacaron de una línea de crédito. Esperaban que yo hiciera algo con él. Ahora me culpan por hundir el barco. Me golpeó como un puñetazo, todos esos años en los que actuaron como si estuvieran por encima de las dificultades, juzgándome por mi trabajo, juzgándolo a él por no estar a la altura de su visión, y estaban bajo el agua todo el tiempo. Y ahora, la mejor parte, no les quedaba nadie. Los parientes estaban divididos, algunos les creyeron, otros no, algunos se mantuvieron al margen, pero nadie quería limpiar el desastre, nadie quería firmar un cheque u ofrecer un lugar para quedarse. De repente, la pareja dorada que crió a dos decepciones estaba sentada en una casa que no podían permitirse, alejada de los hijos que nunca respetaron realmente, esperando un milagro que no llegaría. ¿Y yo? Mantuve mi distancia. Los vi caer en espiral, dejé que se desarrollara. Podría haber ayudado, no lo hice, porque por primera vez, era libre. Pero no había terminado, todavía no. La familia no se había derrumbado, solo estaba tambaleándose. Y luego llegó el golpe final. El mensaje llegó de la tía Linda un martes por la tarde, en forma de un correo de voz que sonaba más a advertencia que a una revisión: Henry, soy Linda. No sé si has oído hablar, pero tus padres están en problemas. Están perdiendo la casa. Lo reproduje 2 veces esa noche. La llamé, no perdió el tiempo, recibieron la notificación de ejecución hipotecaria la semana pasada. Solo me enteré porque tu madre llamó preguntando si conocía a algún abogado de bienes raíces que trabajara discretamente. Dejó que eso calara. Todavía no se lo había contado a nadie más, ni siquiera a tu hermano, que yo sepa. Está actuando como si fuera un fallo temporal. No lo era. Obtuve la historia completa de mi hermano a la mañana siguiente. Nos encontramos en un restaurante, el mismo al que solíamos ir de niños, cuando las cosas eran más simples, antes de que nuestros padres decidieran que éramos inversiones con plazos. Parecía peor que la última vez que lo vi. Había estado intentando hablar con ellos durante días, estaban evitando sus llamadas o dándole medias verdades cuando sí respondían. Deslicé mi teléfono sobre la mesa y le mostré el correo electrónico que acababa de recibir de la tía Linda. Ella había enviado una copia de la notificación de ejecución hipotecaria. Las cifras fueron peores de lo que cualquiera de nosotros esperaba: 3 pagos incorrectos, segunda hipoteca agotada, tarjetas de crédito al máximo, ahorros prácticamente inexistentes. No solo habían tomado algunas malas decisiones, lo habían quemado todo. Pensé que tenían dinero, murmuró. Mamá siempre decía que estaban bien. Me dijo que tenían inversiones de jubilación. Mintieron, dije de nuevo. Eso se quedó entre nosotros como un ladrillo. Creo que han estado en quiebra durante años, dije después de un rato. Simplemente se les dio bien ocultarlo. Ya no intentaban arreglar nada, estaban demasiado metidos en ello, estaban intentando sobrevivir al colapso sin parecer que se estaban ahogando. Teníamos que tomar una decisión: alejarnos y dejar que la casa se fuera, dejar que enfrentaran las consecuencias, o intervenir. Elegimos algo intermedio. No se trataba de salvarlos, se trataba de controlar el daño por nosotros mismos, por lo que quedaba de la familia. No íbamos a tirar dinero al fuego, pero tampoco íbamos a dejar que los desalojaran como extraños. Así que reunimos nuestros recursos, fuimos a un asesor financiero, hicimos que un abogado redactara un acuerdo de 6 meses. Cubriríamos los atrasos y detendríamos la ejecución hipotecaria bajo términos estrictos: no más secretos, no más dramas. ¿Nos pagarían, o la casa se vendería? Y les hicimos firmarlo. Esa conversación es una que nunca olvidaré. Nos sentamos en su mesa de la cocina, mi hermano hizo la mayor parte de la conversación. Observé sus rostros. Mi padre no parpadeó, simplemente miró los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Mi madre estaba más callada de lo que la había visto jamás. Cuando explicó los términos,
Ella de hecho se rió, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer que fuéramos serios. ¿Así es como tratas a tus propios padres?, preguntó. No, dije, así es como tratamos a las personas que nos mintieron, nos usaron y luego esperaron que lo limpiáramos todo en silencio. Ya no sois familia, respondí. Dejamos los documentos sobre la mesa y salimos. 3 días después, lo firmaron. No arregló nada, pero detuvo el sangrado. Hasta que se supo. De alguna manera, los detalles se filtraron, probablemente de alguien del círculo familiar, y de repente la narrativa volvió a cambiar. Mis padres estaban siendo retenidos como rehenes por sus hijos, obligados a firmar documentos legales, amenazados con el desalojo por sus propios hijos. Se extendió como la pólvora, llamadas telefónicas, publicaciones enojadas en Facebook, primos que no habían hablado conmigo en años ahora tenían opiniones sobre la lealtad, sobre el deber, sobre la familia. No me importó, a mi hermano tampoco. Lo que me sorprendió fue cuánta gente guardó silencio, personas que solían alabar a mis padres, personas que creían todo lo que decían. Cuando salió la verdad, cuando las cifras y las mentiras se sumaron, esas personas dejaron de defenderlos, simplemente desaparecieron. Ahí es cuando la casa se enfrió, no literalmente, sino emocionalmente. Dejaron de llamar a nadie, dejaron de invitar a la familia, cerraron las persianas. Mi padre dejó de ir a la iglesia, mi madre desactivó sus redes sociales. Fue como si se hubieran escondido. Odiaban la lástima más que la verdad. E incluso con la ejecución hipotecaria fuera de la mesa, todavía estaban perdiendo todo. Pero el colapso final, eso llegó después, y nadie lo vio venir. El colapso final no llegó con gritos o una última discusión explosiva, llegó con un correo electrónico. Mi hermano me lo reenvió una mañana. El asunto era corto, necesito ayuda. Era de mi padre. No nos había enviado un correo electrónico a ninguno de los dos en años, no desde que mi hermano abandonó la escuela de posgrado y me negué a ayudarlos a firmar un préstamo para un coche nuevo. Dentro había una sola frase: tu madre está en el hospital. Sin detalles, sin emociones, solo eso. Llamé inmediatamente, sin respuesta. Llamé de nuevo, todavía nada. Finalmente, me puse en contacto con una de las amigas de mi madre, alguien con quien solía jugar al bridge antes de que comenzara el aislamiento. Ella me contó lo que había sucedido: una caída en la cocina, una conmoción cerebral, una muñeca fracturada. Estaba bien, pero la habían mantenido durante la noche para controlarla. Mi padre no le había contado a nadie, ni siquiera a la familia extensa. Mi hermano también vino. Entramos en la habitación del hospital y la encontramos sentada, con el brazo en cabestrillo, mirando por la ventana, como si no se sorprendiera de vernos pero tampoco le importara que estuviéramos allí. Mi padre estaba en la esquina, sin leer el periódico que tenía delante. Nadie dijo nada durante un minuto entero. Finalmente, ella se giró y nos miró. Su voz era baja, no quería que estuvieran aquí. Apúntenlo, dijo mi hermano y se sentó de todos modos. Fue una visita corta. No volvimos a hablar de nada, no mencionamos la casa ni los préstamos ni el acuerdo firmado que todavía estaba en una carpeta en la oficina del abogado. Hablamos sobre la lesión, sobre las fechas de alta, sobre lo básico. Cuando nos fuimos, mi padre nos acompañó hasta el estacionamiento. Ella no está bien, dijo. No solo esto, todo. Se ha estado acumulando. Asentimos. Ya no sabía qué hacer, todavía no lo sé. Eso fue lo primero honesto que me había dicho en años. Más tarde esa semana, descubrimos que habían dejado de pagar los impuestos a la propiedad de nuevo, incluso después del salvavidas de 6 meses que les dimos. Intentaban aferrarse a todo, incluso mientras se desmoronaba a sus pies. Ahí es cuando la familia extensa se dividió por completo. Algunos nos culparon, dijeron que éramos crueles, dijeron que le dimos la espalda a nuestros padres cuando más nos necesitaban, dijeron que los humillamos al hacerlos firmar ese acuerdo, al decir la verdad demasiado alto. Otros no dijeron nada, pero dejaron de llamar, dejaron de invitarnos a bodas, a cumpleaños. Las invitaciones se agotaron, el silencio se convirtió en rutina. Y algunos se acercaron en silencio, dijeron que lo entendían, dijeron que lo lamentaban, dijeron que habían visto cómo habían ido realmente las cosas, que se habían dado cuenta hace años de cómo nuestros padres solo nos buscaban cuando necesitaban algo, que habían visto el favoritismo, la manipulación.
Pero nada de eso importó para entonces. La familia no solo estaba rota, se había ido. Se habían trazado bandos, la gente había elegido. La casa era solo un símbolo ahora de todo lo que solía mantenernos unidos, una mentira que todos creímos hasta que ya no lo hicimos. Al final, mi hermano y yo nos alejamos de los restos, no victoriosos, solo acabados. Ya no hablamos mucho de ellos, no porque duela, sino porque no queda nada que decir. Y a veces así es como sabes que una historia realmente ha terminado, cuando incluso la ira se cansa. Pasó un año tranquilamente. No hubo una reunión dramática, ninguna tregua navideña, ninguna disculpa repentina, solo espacio. Mis padres vendieron la casa en primavera, una venta tranquila y por debajo del precio de mercado a través de un amigo de un amigo. No se le dijo a nadie. Me enteré por el agente de bienes raíces que ayudó a listarla, un tipo que conocía de la escuela secundaria. Dijo que parecían cansados, no enojados, no rotos, solo cansados. A mi hermano le va mejor. Volvió a trabajar como freelance, trabajos reales esta vez, trabajo de diseño, creó una lista decente de clientes. Hablamos 1 o 2 veces por semana, no como mejores amigos, más como veteranos, personas que sobrevivieron a la misma tormenta y salieron diferentes. Mi madre no ha llamado, mi padre tampoco. De vez en cuando, escucho un susurro, alguien en una boda, un amigo de la familia en una tienda de comestibles, pasando la información de que preguntaron por mí. Eso es todo lo que siempre es, una miga de pan que no lleva a ninguna parte. ¿Y yo? Sigo conduciendo, no para siempre, solo por ahora, ahorrando más, hablando menos, no por rencor, solo porque la paz hace mucho ruido cuando no estás acostumbrado a ella. Algunas historias no necesitan un final sorprendente, algunas simplemente terminan, y te alejas porque finalmente puedes.